Bueno, ¿Te buen parece día. empezar? Buen día. Sí. Bueno, buen día. Mi nombre es Lilian Cano. Quería agradecer a la Fundación AFIPAM, a Gualberto, a Cristina y a toda la gente que forma parte por invitarme a dar esta charla y poder ayudar a quizás informar un poquito más algunas cosas básicas sobre los nuevos medicamentos que en este momento estamos usando en el mercado. Si querés, Mili, podemos empezar. Sí, claro que sí. Bueno, me pareció interesante quizás empezar para los papás o los pacientes, saber un poquito sobre la genética. Me suele pasar en la charla con mis pacientes que quizás no saben esto y como creo que es importante que entiendan qué es un gen y cómo viene su enfermedad, ¿sí? El gen es la unidad fundamental, ¿sí? Donde tenemos el ADN, que es el que lleva nuestra información sobre el individuo que nosotros vamos a ser. Eso determina desde el color de pelo, color de ojos, hasta nuestro estado de salud. Y sabemos que el ser humano tiene 46 cromosomas, de los cuales hay 23 pares. 23 pares quiere decir que de cada cromosoma, ¿sí? Tenemos uno de mamá y uno de papá, que ahora lo vamos a ver. Siguiente. Muestra dentro de la célula, tenemos el núcleo de la célula, donde se encuentra el material genético, que es el ADN, y ese ADN está resumido en el cromosoma. Siguiente. Muestra lo mismo, un poco más gráfico, ¿no? Como tenemos la información genética dentro del núcleo celular y el ADN tiene, el cromosoma, perdón, tiene comprimido ese ADN, que es donde llevamos la información. Siguiente. Es una foto donde nos muestra, ¿sí?, los cromosomas, cómo se ven, y sabemos que la FQ afecta al cromosoma 7. Ven que cada cromosoma tiene dos pares, ¿sí? Un par de mamá y un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Nosotros en la fibrosis quística tenemos alterado el par de cromosoma 7. Siguiente. Entonces de ahí viene, ¿sí?, porque es una enfermedad recesiva. Y acá podemos ver que mamá tiene un gen alterado y papá tiene un gen alterado. Por eso son portadores, ¿sí? Tenemos la parte azul con el puntito que sería la carga genética que trae mamá alterada y la de papá. Y dentro de las probabilidades, según la combinación genética, sabemos que podemos tener un 25% donde papá y mamá otorguen el gen sano, un 25% donde otorgue el gen enfermo y un 50% donde tengamos a chicos portadores, ¿sí? Siguiente. Perdón, que mi perro ladra, justo se tocaron el timbre. En esta fotito lo que vemos es uno del cromosoma 7, ¿sí? En el cromosoma 7, perdón que voy a cerrar la puerta para que no se escuche el ruido del perro. Perdón, en esta foto vemos en la línea roja cuál es la fracción. Usted mire toda la información que trae este cromosoma 7. Es infinita, ¿sí? Pero en esa mínima fracción es donde se presenta la alteración, ¿sí?, para presentar fibrosis quística. Ahí tenemos que el ADN, cuando lo desdoblamos, se va a transcribir en un ARN mensajero y que va a formar una proteína, que es el CFTR. Cuando esto está alterado, tenemos alteración en la lectura para poder tener un CFTR correcto. Siguiente. Bien.
¿Qué es el gen del CFTR? O la proteína, perdón, no el gen, la proteína, ¿sí? Es la que nos permite controlar la entrada y salida de cloro, sodio y agua dentro y fuera de la célula, ¿sí? Y mantener el equilibrio apropiado. Siguiente. Acá groseramente vemos, cuando tenemos un CFTR funcionando normalmente, esto sería la membrana celular, ¿sí? Acá en la membrana celular vemos que el CFTR tiene contacto con el exterior celular y el interior. Entonces, el que funciona normalmente permite la entrada y salida de los iones y mantener un equilibrio correcto. Cuando está alterado o, según las mutaciones, no tenemos ese CFTR, vamos a ver que no tenemos este equilibrio y lo que se produce es un espesamiento de las secreciones, el acúmulo de esas secreciones, y eso permite las infecciones y las colonizaciones. Siguiente. En este podemos ver el funcionamiento normal. La célula respiratoria tiene unos pelitos, decimos, se llaman cilias, que permite desplazar la capa de moco mínima normalmente. Y el canal que está funcionando normalmente con la entrada y salida de iones. Cuando esto no funciona, no sale, no se mantiene ese equilibrio, entonces el moco se empieza a espesar, se empieza a depositar, los cilios no funcionan y esto lleva a la infección crónica y la infección crónica hace el deterioro pulmonar, ¿sí? Siguiente. Acá vemos que es una enfermedad compleja. Sabemos que hay más de 2.200 mutaciones diferentes de ese pedacito en el cromosoma 7 que vimos. Entonces, según esa mutación, vamos a tener la clasificación, ¿sí? Y vemos que tenemos desde la clasificación 1 a la clasificación 6, donde vemos que hay distintas alteraciones. En la primera foto vemos que es la célula normal, donde el cloro y el sodio ingresan y mantiene el equilibrio. En la foto 1 vemos una cruz en el núcleo celular, ¿sí? O sea, nos está diciendo que el ADN no está funcionando, no permite que pueda mantenerse un equilibrio para reproducirse el ADN en ARN mensajero y formar la proteína. O sea, tenemos un stop para leer ese ADN, ¿sí? Y ahí nos dice las mutaciones más frecuentes, la más conocida es la G542X, que es una clase 1. En la clase 2 tenemos que hay un defecto, se forma la proteína, pero hay un defecto en el procesamiento para que pueda después migrar a la superficie celular. Entonces, esta es la más conocida, que es la delta F508, ¿sí? O sea, no tenemos tampoco ahí, no tenemos formación de la proteína del CFTR. En el 3 sí tenemos que se forma el canal, ustedes ven el circulito arriba azul, se forma el canal, pero no llega a tener funcionalidad, ¿sí? Hay un bloqueo en la regulación de la apertura. En el 4, ¿sí? Estamos viendo que el canal está, ¿sí? Pero hay una reducción en la conducción, ¿eh? El ingreso, la apertura de ese canal está mal regulada. Después, en el 5 tenemos una síntesis reducida, hay una cantidad de proteínas en menor cantidad, ¿sí? Tenemos menor cantidad de expresión de proteínas, y en el 6 la vida media está reducida. ¿Qué quiere decir? Tenemos FTR, tenemos cantidad, pero ¿qué suele pasar? Se deterioran rápidamente y no están el tiempo de exposición necesarios que tienen que estar. Siguiente. Dentro de los tratamientos, ¿sí? Tenemos distintos tipos de tratamientos.
tenemos los tratamientos que actúan sobre la mutación 1, serían los supresores del stop codon. Hay varios estudios en este momento para ver de poder actuar sobre estas mutaciones, pero al momento no existe nada en el mercado. Y lo que sí tenemos son los correctores y los potenciadores. Los correctores, ¿sí?, nos ayudan a corregir el defecto que tiene la proteína al plegarse. Acomodan a esa proteína para que al estar acomodada pueda migrar hasta la superficie celular, llegar ahí y poder funcionar. Y el potenciador lo que hace es actuar sobre ese CFTR y potenciar, como dice su palabra, su funcionalidad. No está funcionando adecuadamente, no tiene la apertura correcta, lo potencia. Por eso en el slide dice que puede actuar en todas las mutaciones, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Pero muchas veces vamos a ver que también potencia la mutación clase 2, porque vamos a combinar medicamentos que tienen efecto de potenciador y de corrector. Siguiente. Acá vemos cómo actúa la molécula del Ivacaftor, que tenemos FTR, pero quizás no tiene apertura, ven que no tenemos la salida de iones, y al colocarse el potenciador, empieza a equilibrar esa salida. Y bien, ahí estamos. ¿Sí? Esto es para mutaciones leves. ¿Qué pasa con la nueva triple terapia? ¿Sí? Tenemos que corregir este defecto molecular que no es correcto dentro de la proteína. Entonces, colocamos un primer corrector que modifica la estructura, llega el segundo corrector que la adapta mejor. Ya está lista entonces esa proteína para migrar a la superficie celular. Llega a la superficie celular y ahí empieza a tener funcionalidad, pero se adiciona el potenciador y empieza a tener una funcionalidad normal o casi normal. Siguiente. Bueno. eso es todo. Muchísimas gracias y después quedamos para las preguntas o las dudas que queden. Gracias. Bueno, un segundito. Hola a todos, yo soy Milagros Belvedere, nutricionista, como está acá en las fotos, del equipo de la fibrosis quística de adultos del CETRÁNGULO, junto a la doctora Cano. Voy a un segundito cerrar acá la presentación y vamos a comenzar con la parte nutricional. Bien. Bueno, si les parece bien, como decía la doctora Cano, vamos a hablar de la implicancia nutricional y después hacemos todas las preguntas con respecto a las terapias moduladoras, ¿sí? Fundamentalmente lo que sucede cuando comienzan a tomar los moduladores genéticos los distintos pacientes a distintas edades es que en ocasiones, ahora vamos a hablar de cuando empiezan a notar todos los cambios tan positivos en su vida, en su tratamiento, menor cantidad de secreciones, menos tos, menos moco, en ocasiones a veces pueden descuidar un poco el tratamiento. Entonces me parece tan importante siempre volver a esta mesa trípode que le digo yo siempre, en la que es fundamental continuar con el tratamiento médico, con toda la farmacología, el tratamiento respiratorio que realizan siempre, sostener, mantener e incluso ¿sí? intensificar si es necesario el tratamiento kinésico, realizar actividad física. Es cierto que las secreciones disminuyen notablemente y dejan de toser, pero no olvidar que igual luego de cada nebulización realizar la kinesio, realizar actividad física, también para mejorar el estado nutricional, y el tratamiento nutricional también, ¿sí? No olvidar que es fundamental, notamos cambios en el peso que ahora vamos a desarrollar, y es importante poder mantener nuestra alimentación de forma adecuada. Para repasar, ¿sí? A grandes rasgos, cómo es la toma de los moduladores genéticos, ¿sí? Se toman cada 12 horas, 2 veces al día, regularmente en la mayoría de los casos, en desayuno y cena. Después nos contarán cómo lo toman cada uno de ustedes. Es importante para su absorción, necesitan un alimento graso para poder atravesar la barrera intestinal y junto con las enzimas lograr la adecuada absorción.
Ahí lo que destaco son las fuentes de grasas saludables, ¿sí? Fundamentalmente también siempre para poder hacer un adecuado aporte de grasas, les vamos a describir, pero fundamentalmente en desayuno y en cena, con que exista un lácteo entero, con una porción de queso, ¿sí? Con un pan, a veces con frutos secos, una porción de algún fiambre, es suficiente. Y luego en cena, cuando siempre están los aportes, fundamentalmente las grasas acompañadas de proteínas saludables, ¿no? Una porción de carnes, huevos, los quesos, alguna legumbre, la porción de aceite que se usa para cocinar, es una grasa adecuada y suficiente, junto con la toma adecuada de enzimas, para poder absorber de forma propicia el modulador. Y con respecto a qué pasa, ¿no? Cuando empiezan los pacientes a tomar los moduladores genéticos. Lo que suelen notar en los primeros momentos, en las primeras horas, incluso días, y mantienen el tiempo, es el cambio en el apetito. Empiezan a sentir más apetito, y relacionado también a que como disminuyen las secreciones, tienen menos tos y mejoran las secreciones mucosas, eso genera que no tengan que tragar tanto moco, mejora, no tienen tanta plenitud gástrica, estar llenos, y eso hace que puedan comer mejor y tener más apetito. Algo que repercute directamente en el peso, ¿sí? Comienzan con un aumento de peso, por eso tan importante de hacer una adecuada alimentación, depende de la edad del paciente y de sus necesidades, para que tengan un buen progreso de peso, pero a expensas o a base de masa muscular sobre todo, que es lo que nos da nuestra reserva energética siempre, ¿no? En caso de una exacerbación, o para tener energía y buen tono muscular, que es lo que nos mantiene saludables. Notamos cambios en nuestros síntomas digestivos. Hay pacientes que solían tener ciertos trastornos digesto-absortivos, algunos dolores abdominales, retraso en el vaciamiento gástrico de la parte del estómago, trastornos a pesar de que tomaban las enzimas, algunos cambios en las deposiciones, ocasionales diarreas o cambios en las deposiciones a pesar de tomar bien las enzimas, notan notablemente la mayoría que disminuyen, que mejoran, que tienen menos flatulencia, mejores deposiciones, menos dolor abdominal. Y las deposiciones fundamentalmente, como les digo, cambian notablemente o mejoran en aquellos que tenían algunos trastornos ocasionales. Y me parece importante poner qué es a evaluar, y acá después haremos las preguntas. A evaluar el aporte calórico y proteico. Nos ha pasado, y también contar un poquito la experiencia con la doctora Cano, ella ahora va a contar cuántos pacientes tenemos ya con triple terapia en el centro del Hospital Cetrángolo, que en aquellos que estaban bajo peso y les costaba mucho subir de peso, con las terapias moduladoras han aumentado de peso, realizamos composición corporal, y al poder observar la masa grasa y la masa muscular, notamos cómo aumenta la masa muscular y mejora la ecuación de la composición, y en ocasiones hasta hay que regular este aporte calórico y proteico, porque tampoco es saludable o bueno pasarnos, ¿no? Y pasar de un normopeso, lo que costó conseguirlo, a un sobrepeso. En algunos hay que empezar a seleccionar, como pongo ahí, la selección de las grasas. A veces pasa que me contarán los papás o los pacientes, vienen como yo, como con un chip de, al ser chiquitos, de grasa, subir de peso, engordar, y sucede que cuando suben de peso hay que empezar a seleccionar, también al convertirse en un adulto, grasas más insaturadas, más vegetales, más saludables, para que este peso sea el más adecuado y evitar alguna complicación asociada a este exceso de grasas. Evaluar los síntomas digestivos, ¿sí? Evaluarlos si han mejorado, si hace falta intensificar o mejorar el tratamiento. Y las enzimas pancreáticas, siempre realizar una consulta con el equipo médico. En ocasiones hemos observado que a veces es necesario adecuar o fraccionar la toma, o agregar ocasionalmente alguna enzima más, solo en la toma del modulador, ya que se consume con un exceso de grasas o un extra de grasas, pero luego mantener la dosis habitual. Entonces lo que planteo es evaluar cómo están los síntomas digestivos, cómo están las deposiciones, y si es necesario o no hacer un ajuste en la toma de las enzimas. Fundamentalmente quería transmitirles esto, la experiencia de que estamos notando cambios muy positivos en la toma de los moduladores genéticos, y cómo han mejorado mucho su peso y su estado nutricional gracias a estos tratamientos. Bueno,
Muchas gracias. Voy a dejar la diapo de presentación. Y ahora abro acá. Dejo de compartir cualquier cosita, así nos vemos todos. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. ¿Quieren, el chat por ahora está vacío? ¿Quieren preguntas, conocernos, preguntarnos a la doctora Cano y a mí? Como voy leyendo. Laura Dimeo, buenos días para la doctora Cano. ¿Qué avances hay sobre correctores para las mutaciones sin sentido? G546X, R1066C, que no califica aún para los ya aprobados. Lili, el micrófono, porfa, está apagado. Aún no. Ahí está. Ahí está. Bueno, como comenté, hay una serie de estudios que están en este momento muy abocados para la clase 1. Todavía es todo off-label, así que no hay nada en este momento que se esté utilizando. A partir de la primera semana de junio estamos en el Congreso Europeo de Fibrosis Quística y ahí sabremos las nuevas cosas. Siempre lo que haya en lanzamientos se dicen en los congresos, o hay estudios nuevos y hay estudios que ya venían, algunos que venían muy prometedores, después se vio que no estaban resultando, así que no, digamos, no queremos hablar de cosas off-label que no están en el mercado porque todavía no están aprobadas, pero sí que hay muchos estudios y son muy prometedores. Así que, bueno, espero haber podido responder tu pregunta. Una de las cosas que quería comentar con respecto a la toma de la triple terapia es que es importante que a veces los pacientes no tienen en cuenta el horario de toma y en general se sugiere que si pasaron menos de 6 horas de la toma de su medicación, tienen que tomarla habitualmente. Pero si pasaron más de 6 horas, tienen que tomar la dosis de, si es de la triple terapia, tienen que tomar los comprimidos de la triple terapia y omitir la dosis de la noche, ¿sí? Y al día siguiente continuar normalmente. Leo una próxima pregunta para la doctora Cano. ¿Por qué la triple combinación de Gador para pacientes menores de 12 años, el ANMAT colocó como requisito el pesaje de 30 kilos y no sucede así con la misma medicación de Vertex? No es. En realidad la indicación que existe es así. Nosotros tenemos la presentación para pacientes, ¿sí?, de 12 años con 30 kilos. No tenemos otra presentación. Esa es la que está disponible en nuestro país. Se dice que si hay pacientes menores, pero que tienen un peso de 30 kilos, lo pueden usar. Pero bueno, Cristina, justo como hoy hablamos, si querés comentar que existe la presentación que se puede traer la formulación por uso compasivo, ¿no? Pero en el momento, por el momento Gador todavía no tiene disponible la medicación para una indicación que sea menor a 30 kilos. Sí. Buenos días, dice Cristina, sí. Cris. No, perdón, no, sí, de acuerdo a lo que dice la doctora, sí lo estuvimos hablando, de que en estos momentos hay 12 chiquitos que están con la medicación de Vertex, que es para menores de 30 kilos, ¿no? Que pesan menos de 30 kilos. Se puede traer, sí, por uso compasivo. Lo tienen que solicitar, hacer la receta y pedirlo a la obra social o prepaga. Si así no se lo concedieran, bueno, se irá, nosotros contamos también con un abogado y un asistente social, donde se puede hacer hasta llegar a un amparo para que sí o sí tengan la medicación, ¿no es cierto? Puedan contar con ella. Y después, bueno, sí, pasarían a la nacional. Sofía Coronel dice, buen día, yo tengo FQ,
Mi duda es que desayuno a las 6:45 y tomo 2 enzimas de 25.000 antes de ir al colegio. Después tipo 10 tomo una enzima de 10.000 junto con un yogur para tomar el modulador. ¿Está bien la cantidad de enzimas como la estoy tomando? Lo que sucede, a ver, sería insuficiente la cantidad de, Sofía, la cantidad de grasa de ese yogur para la toma del modulador. Podríamos charlar después si capaz cómo desayunás, de poder tomarlo a las 6 cuando desayunás y lo acompañás con una leche, con un sándwich de un tostado de jamón y queso, con unas galletas con queso y unos huevos revueltos, o con un puñadito de maní, desconozco tu edad, pero podría ser. Y si no, a las 10 de la mañana, la sugerencia, si te queda mejor y te resulta cómodo, es agregarle algo más. Si no es un yogur, podría ser algún suplemento nutricional, de la tipo Nesure, que tiene un poquito más de grasa, o acompañar ese yogur capaz con un alfajor, o con un sanguchito de jamón y queso, ¿sí? O con un puñado de frutos secos, tipo nueces, maní, almendras, con algo que tenga un poquito más de grasa, ¿sí? Como para poder optimizar mejor la absorción. Es decir, respondo tu pregunta, cualquier cosa de sí. Karina, hola, muchas gracias por la explicación. Mi hijo de 8 años acá, empezó a tomar Trixacar en enero, mejoró notablemente el test del sudor, pero no así la elastasa. ¿Hay otra forma de medir el efecto del Trixacar en la parte digestiva? Lili. A ver, podés hacer estudios como el Van de Kammer también, que se hacía antiguamente. Lo importante también, yo siempre digo, que es la clínica del paciente. ¿Cómo está tu nene? ¿Mejoraron sus deposiciones? Habitualmente nosotros en el interrogatorio a nuestros pacientes les preguntamos cómo estás yendo de cuerpo y realmente lo que nos cuentan es que cambió el color, ¿sí? O sea, van más oscuros, sus deposiciones, si estaban más desligadas, por más que estaban con una buena suplementación de enzimas, ya no están así, o disminuye la cantidad de veces que van por día. Entonces, ese es un parámetro importante. Y otro parámetro importante es que el nene está levantando de peso o el paciente esté levantando de peso, porque eso me está indicando, fuera de que una elastasa no me cambie, yo siempre digo, somos un conjunto, yo no me puedo quedar con un valor, me tengo que quedar con lo completo del ser humano. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Aumentó tu peso? ¿Dejaste de tener tos? ¿No te estoy pudiendo aislar gérmenes? ¿No estás requiriendo antibióticos porque te mantenés estable? Levanta tu función pulmonar. Tenemos parámetros clínicos muy importantes, ¿sí? Y creo que la clínica es suprema. Por más que se sugiera hacer el test del sudor o lo que sea, a veces suena duro, pero es lo que yo le digo a mis pacientes adultos, ¿sí? Lo que marca la evolución de tu enfermedad es tu función pulmonar y no tu test del sudor. Entonces, yo lo que tengo que valorar es cómo está tu pulmón, cómo sigue tu función pulmonar, si vos me la seguís aumentando, si no te aíslo gérmenes, si te tengo que hisopar como cuando eras bebé, si no tenés internaciones o no requerís antibióticos, eso es una enfermedad marcadora, ¿no? Y obviamente, como sabemos todos, cuando usamos medicamentos moduladores o triple terapia, el monitoreo que hay que hacer con el hepatograma, porque sabemos que si hay alteración en el hepatograma, tenemos que regular la dosis. Nos ha pasado de pacientes que han tenido evento adverso de elevar enzimas hepáticas y en ocasiones hay que bajar la dosis o en ocasiones hay que suprimirla. Y el paciente puede estar asintomático, ¿sí? Entonces, el monitoreo con el hepatograma, el monitoreo con el fondo de ojo, que son los eventos adversos más descriptos. Yo hago mucho hincapié en la clínica o las eventualidades que puedan surgir. Pero bueno, no sé si te llegué a contestar la pregunta. Otra pregunta, Alejandro Enin. Sobre un estudio avanzado sobre el tratamiento con vacunas que modifican el gen, ¿qué se sabe concretamente? ¿Vacuna de corrección genética o algo similar? Pregunta. Bueno, te vuelvo a comentar lo mismo que te dije, todo eso off-label, se han usado modificadores, digamos, hasta vectores virales,
que puedan transportar esa fracción de ADN y cambiarla por una fracción correcta. ¿Sí? Era un estudio muy interesante, pero se vio que no llega a tener la efectividad en este momento. No hay nada todavía aprobado, hay varios estudios y varios laboratorios que están estudiando esto, ¿sí? O sea, el próximo escalón y el próximo paso no van a ser los correctores, moduladores o potenciadores, sino que van a ser los modificadores genéticos, y va a ser un paso muy significativo para esta enfermedad y para muchas enfermedades genéticas, ¿no? Pero bueno, como te dije, todo Esperar es un poquito. off-label, y bueno, no me parece por ahí correcto generar una expectativa hasta que no esté realmente aprobado, ¿no? Aprobado por los entes correspondientes. Buenos días. ¿A partir de qué edad hay que iniciar el tratamiento con los moduladores para recuperar la función pancreática? A ver, obviamente cuanto vos más temprano inicies una terapia moduladora, mucho menos evolución va a tener tu enfermedad o vas a lentificar la evolución. Todo depende de la combinación genética que tengas. Recordemos que dijimos, o no me acuerdo si lo dije, más de 2.200 mutaciones, y en este momento muy posiblemente esto se amplíe, porque se están viendo que en esa fracción del cromosoma 7 no solamente hay alteraciones que pueden influir, sino fuera de esa fracción hay también algunas modificaciones que pueden influir en fibrosis quística. Entonces, la terapia que corresponda según las mutaciones que tengas, cuanto antes la inicies, enlentecen toda la evolución de la enfermedad, ¿sí? Lo que tenemos disponible hoy es lo que comenté, y obviamente yo soy médico de adultos, trabajamos en un equipo con un equipo de niños, pero siempre la intervención temprana desde el punto de vista de terapia moduladora va a dar una sobrevida excelente a los pacientes. Con respecto a recuperar la función pancreática, me gustaría agregar que no es recuperar, no es que el páncreas todavía no hemos observado hasta ahora, desde mi parte, una recuperación absoluta. Lo que sí hemos observado en nuestra experiencia es que en ocasiones hemos podido bajar la carga de enzimas en algunos pacientes, porque mejoran o porque han tenido ciertos cambios que dijimos, bueno, vamos a bajar un poco la dosis. Pero mejoran los cuadros digesto-absortivos, pero no necesariamente es que se recupera al 100% de la función pancreática, hasta donde hemos observado la experiencia. Sí, y otra cosa con respecto a los pacientes que tienen diabetes relacionada al FQ, Sí. En muchos pacientes lo que se ve en un inicio es que mejoran algunos valores con respecto a la diabetes, ¿sí? O podemos bajar dosis de insulina y requerimientos de insulina, pero con el correr del tiempo, en realidad eso vuelve a su estatus previo, ¿no? Claudia García, buenos días. Para la nutricionista, mi hija tuvo que ajustar favorablemente las dosis de enzimas, y otras de las cosas, ella probó tomar con casi nada de grasa y no notó cambios a tomar con alimentos ricos en grasa. Aumentó de peso con Drixacar. Sí, a ver, lo que está descrito es que el modulador está un transporte activo a través de lípidos, ¿sí? Hay, en nutrición general, en la absorción intestinal hay diferentes tipos de transportes y algunos son a través de alimentos. Lo que está descrito es que mejora la eficacia y la eficiencia del modulador con la adecuada toma de enzimas. Probablemente no notaste cambios específicos, pero una sugerencia es que probablemente tomándolo con un aporte, a veces yo lo que digo en broma, en serio, en la consulta con Lili es, no es que la alimentación tiene que chorrear en grasa, porque a veces uno dice grasa y parece papas fritas, ¿no? Digo, a veces con que la leche sea entera, con que el queso sea entero, un pan lactal que tiene leche, manteca, con una feta de queso, es suficiente, depende de la persona, depende la cantidad de enzimas que tome,
Y la realidad es que sí vimos que cuando se ajusta a eso, vemos más cambios positivos aún, mejoras en la función pulmonar, en el moco, en los síntomas. Digo, habría que ver el cuadro general de tu hija Claudia, pero hemos notado que cuando mejoramos, optimizamos aún más, potenciamos la eficacia del modulador, se notan algunos cambios aún más positivos, los ya observados. Esa es mi sugerencia. Sí, una cosa, Continúo. perdón, Sí. Mili, una cosa que quería agregar es, nosotros tenemos un paciente con triple terapia, pero que tiene suficiencia pancreática. Sí. Y en realidad, si tenés suficiencia pancreática, la absorción va a estar mejor y no vas a tener esta alteración típica del TF508. Y nosotros una de las cosas que hacemos es evaluar periódicamente a los pacientes dentro de la página del CFTR2 para ver si han ampliado la posibilidad del uso de moduladores o alguna otra nueva mutación. Entonces, al aparecernos nuevas opciones que no queden solo en el delta F508 heterocigota, obviamente tenemos los homocigotas también, vamos incluyendo pacientes. Y entre ellos ha podido ingresar un paciente que no tiene delta F508 y este paciente tiene suficiencia pancreática, entonces sí siempre se le hace la sugerencia con algún alimento graso, pero es como dice Mili, ¿no? No esta cosa de que chorree grasa y bueno, obviamente la absorción es distinta. Karina dice, me gustaría tener un seguimiento nutricional, vivo cerca del Cetrángulo, con quien me contactó por niños. Karina, te cuento que el Hospital Cetrángulo, con la doctora, más de 20 años, Lili, que estás en el Cetrángulo, ya me olvidé, muchos años, no importa. 27. Yo desde el 2010, que trabajo en el Hospital Cetrángulo, y en 2011 en esclerosis quística junto a la doctora Cano. El hospital tiene 2 equipos, un equipo de niños a cargo del doctor Jorge Herrera y un equipo de adultos a cargo de la doctora Cano, con quien también hacemos la transición. Los equipos son integrales, capaz que vos decís solo nutricional, pero te cuento que en la consulta, el mismo día que vas, te vemos todos juntos. La doctora Cano, la nutricionista, el kinesiólogo Walter Hunter, y de ser necesario, el equipo, el gastroenterólogo, si es necesario una diabetóloga, un otorrino, la trabajadora social, un psicólogo, vamos a diferentes profesionales que trabajamos en el hospital de ser necesario. Si lo deseas, es el teléfono del hospital con el 157, que es el contacto de FQ, o si querés te podemos dejar el mail, pero puedes contactarte y depende de la edad de tu hijo o tu edad, si sos paciente, puedes contactarte con el equipo del Hospital Cetrán. Andrea, buenos días, muchas gracias por el espacio. Es cierto que necesitas 30 gramos de grasa con el modulador. Tengo FQ y siento que no subí de peso cuando todos los pacientes con el modulador sí suben. Si bien estoy en un peso normal y la parte digestiva está bien, me gustaría tener unos kilos más. Mi peso es 54, 55, 56 y me mantengo en esos valores, mido 1,64 m, habrá que darle tiempo. Bueno, Andrea, por solamente ver ese peso y tu altura, los índices, estarías bajo peso a mi criterio y te cuento por qué. Las guías internacionales, la Cystic Fibrosis Foundation y la guía europea también, el índice de masa corporal normal para pacientes fibroquísticos es diferente de la población habitual. Para mujeres, a partir de 22 kilogramos por metro cuadrado, es recién la normalidad en peso, y para varones 23 kilogramos por metro cuadrado. Y en niños también se mantiene que sea una curva de 50 o más de percentilo de peso. Habría que evaluar, no se cuantifican grasas, yo a veces digo en broma, por suerte ya para administrar enzimas, eso cambió el paradigma nutricional en estos años. Si lo deseas, habría que hacer algún tipo de consulta a través del Hospital Cetrángulo o a través de FIPAN. También lo comparto, yo realizo consultas gratuitas, te puedes contactar con FIPAN, hay un mail de nutrición y podemos tener una consulta, y si no, a través del Hospital Cetrángulo con la doctora Cano, para evaluarte, conversar, ver cómo te estás alimentando y cómo podemos optimizar, y ni hablar que puedes aumentar más de peso, y habría que ver hace cuánto tomas el modulador. Otra pregunta, Karin Rachel, buen día, ¿es necesario conocer ambas mutaciones para el
en el paciente para iniciar la toma de moduladores? Mi hijo tiene 23 años y una mutación es la F508 delta y la otra es desconocida. Y continúa, disculpa lo último, nos gustaría continuar sus controles en el Hospital Cetrángulo como adulto, con quien me contacto. Muchas gracias, somos de Corrientes. Bueno, te cuento, tengo una paciente que nos pasó lo mismo, la secuenciamos, ella tiene diagnóstico desde su infancia, tiene diabetes relacionada al FQ, todo lo que podamos pensar de un FQ lo tiene. La segunda mutación no se encontró, obviamente tiene criterio de tener triple terapia, hicimos el pedido a su obra social. Ellos por monotributo social tiene sanidad en este caso, y se le ha otorgado la medicación y la paciente ha hecho un cambio totalmente relevante. Entonces es como comenté, que se está viendo que hay algunos intrones fuera de esa fracción del cromosoma 7 que pueden estar influyendo en la enfermedad fibroquística. Te cuento de una paciente secuenciada y que no se le encontró la segunda y tiene diabetes relacionada al FQ desde el sucedor, desde chiquita, insuficiencia pancreática también, no solo exócrina, sino endocrina, o sea, tenemos todo el combo para ella. Y ya lleva, creo que 3 meses y su peso ha mejorado, creo que subió 7 kilos, está con mejor regulación de sus glucemias, que antes tenía altibajos, y no tiene exacerbaciones, no ha requerido antibióticos, así que sí, tiene que poder usarlo tranquilamente. Lili, para el contacto, ¿te parece dejar nuestro mail o algún teléfono que quieras que yo ponga acá en el chat? Sí, podés poner el mail de FQ Adultos Cetrángulo. Dale, FQ Adultos, esto estoy escribiendo bien, Cetrángulo. Y podés dejar, si querés, mi celular. Yo siempre digo en las charlas que doy, yo tengo 4 hijos y recibo más WhatsApp de mis chicos FQ que de mis hijos, así que, pero son muy respetuosos porque saben que realmente es para cuando necesitan. No, Lilian, estoy llegando tarde, sino me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Sí? Y bueno. Bien. Bueno, ahí dejo con el permiso de la doctora Cano, voy a poner ahí un guión. Es el mail fqadultoscetrángulo, todo junto, @gmail.com, y el teléfono de la doctora Cano, que lo estoy copiando acá del chat, 11 36 55 16 61. Lo pongo acá para que les quede. Bueno, después Andrea dice muchas gracias, Karin dice muchas gracias doctora, espero verla pronto en el equipo de adultos. Claudia García, ¿tienen que hacerse endovenosos preventivos con los moduladores? Pregunta. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, todo depende de la evolución del paciente y de cómo está su función pulmonar. ¿Sí? O sea, en general vamos chequeando. ¿Estamos teniendo rescate bacteriológico? ¿Cómo está su función pulmonar? ¿Elevó realmente lo que estábamos esperando? ¿Estamos estancados? La clínica es fundamental, ¿sí? Porque muchas veces el paciente me dice, yo me siento fantástico, casi no tengo tos, pero vemos que nos está cayendo la función pulmonar y no necesito que el paciente se me complique o se me ponga grave para hacer un endovenoso, ¿sí? Sí, obviamente se ha espaciado muchísimo, o sea, tenemos pacientes que ya llevan 1 año y medio, 2, sin hacer endovenoso y han pasado la pandemia. Tenemos nuestra experiencia que la hemos presentado en un congreso con respecto a nuestros pacientes, cómo anduvieron en la pandemia, que bueno, fue muy buena nuestra experiencia. Bueno, nos manejamos todo por las consultas, las hacíamos por video. Pero el endovenoso hay que evaluar el contexto, ¿sí? Tenemos que evaluar cómo viene el paciente, ¿sí? El paciente no es solo el endovenoso, es lo que le pasa a ese paciente, cómo está su función pulmonar, si tenemos rescate bacteriológico o no. Es todo el conjunto, como dice Mili, miramos la integridad, ¿sí? Sí, acá estoy, no me deja volver a copiarlo. Preguntan, no veo en el chat los datos de contacto, ¿me los pasás? Están justo ahí arribita, 3 chats más, pero repito, es fqadultoscetrángulo, @gmail.com.
Y el teléfono de la doctora Cano, si alguno lo quiere escribir, es el 11 36 55 16 61. ¿Alguna pregunta más? Estaba chequeando acá. ¿Alguien más que quiera compartir una experiencia capaz abierto por micrófono? Bueno, le agradecemos la presencia también al doctor Pivetta y al doctor Macri, que hemos visto que están presentes en la consulta. Así es. Un gusto. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia, algún paciente? A ver, una pregunta más. Mi hijo toma Ivacaftor desde el 2018 y desde esa época no ha tenido internaciones algunas. Y eso que antes del remedio teníamos una internación por año. Bueno, absolutamente. En realidad hay pacientes, obviamente depende de las mutaciones, tu hijo seguro está necesitando solo un medicamento por la mutación que tiene, pero nosotros hemos tenido pacientes también hasta que estaban en lista de trasplantes y el año previo a recibir, y te estoy hablando de los primeros moduladores, tenía Lumacaftor y Ivacaftor, había tenido 7 internaciones, una domiciliaria y las otras institucionales, y cuando inició a tomar la doble terapia en ese momento, durante todo el año siguiente solo tuvo una internación y fue una internación domiciliaria y era una paciente Delta F508 homocigota, así que sí, obviamente también siempre cuando hablamos que tenemos que hablar del genotipo, pero también del fenotipo. El fenotipo es todas las características, el doctor puede hablar mejor que yo, que es genetista. Exactamente, todo lo que nos acompaña, ¿no? Nuestro entorno, todo lo que nos acompaña también influye. Bueno, muy bien. A ver, a las últimas preguntas. Estoy tomando, Pablo Nagui, me parece que es paciente, dice, estoy tomando Trixacar desde noviembre del año pasado. Inmediatamente mejoré mucho mi capacidad física y estado general, pero no se ve reflejado en el BEP-1, que sigue clavado, pregunta. No ha visto resultados en su funcional respiratorio. Bien, depende de cuál es tu función pulmonar, ¿sí? En general, si tenemos un paciente que está en 90 o por encima de 90 y no vamos a tener quizás muchos cambios, pero también a veces nos pasa en el extremo donde la función pulmonar quizás es baja. Y depende del compromiso tomográfico que tengas con respecto a tus lesiones, ¿sí? Si tengo una tomografía con lesiones extensas, importantes, me va a mejorar mucho lo que son las exacerbaciones, pero quizás no tengo, digamos, capacidad para poder aumentar la funcionalidad. Volvemos a lo que te dije, depende de todo el conjunto, ¿sí? O sea, hay que hacer una evaluación integral para ver qué es lo que está pasando, que no se puede levantar eso. A veces lo que hacemos hincapié nosotros en nuestro equipo y también con el kinesiólogo, es que como se sienten tan bien, empiezan a dejar las nebulizaciones o me sacan alguna nebulización, porque no escupo nada, no me sale nada y en realidad nosotros decimos no se puede dejar de hacer la nebulización. Entonces hay veces que tampoco levanta por eso, ¿sí? Hay que mirar cada parte de tu tratamiento y ver si es por la complejidad del cuadro, de las bronquiectasias, o realmente yo tomo solo el Trixacar y bueno, espero que sea mágico. No, recordemos siempre, forma parte de mi tratamiento, sumamos algo más a mi tratamiento, que me ayuda a estar muy bien, pero no tengo que olvidarme, sobre todo en los pacientes adultos que manejamos nosotros y adolescentes, que ya hay daño pulmonar. Entonces, donde hay daño pulmonar, el CFTR no funciona, ¿sí? El acúmulo de moco se produce en esas bronquiectasias. Entonces las tengo que tener limpias para que no tenga el germen lugar para actuar y evitar que tenga el acúmulo de moco y el depósito de gérmenes, hace el círculo vicioso que se llama infección, inflamación y destrucción. Limpiar todas mis bronquiectasias con las nebulizaciones.
No sé si Exacto. con eso pude contestar. Sí, absolutamente, siempre decimos, es como, yo a veces les digo en broma, el modulador es como una mano en la espalda, es como decir, acá estoy, pero vos tenés que seguir metiéndole todo, porque es el momento de darlo todo más que nunca para estar aún mejor. Las últimas preguntas, ¿tiene diferencia de resultados entre los moduladores de Vertex y de Gador? Bueno, nosotros hemos tenido pacientes que han iniciado la medicación con Vertex y después han pasado el modulador de Gador y realmente no hemos tenido diferencias, los pacientes se mantienen bien, se mantienen estables, nuestra experiencia es buena. Y realmente creo que tenés que usar la herramienta que tengas disponible, siempre, ¿sí? Y no por ahí, si el Estado no me permite entrar droga original, bueno, voy a usar la opción que tengo, pero nuestra experiencia que ya tenemos, acabamos de presentar un póster que fue aceptado para el Congreso Europeo sobre nuestra experiencia con nuestros pacientes que tienen triple terapia, que solamente con triple terapia tenemos más de 35 pacientes y realmente nuestra experiencia es muy buena y está redactado que nosotros iniciamos con el producto de Vertex y luego seguimos con el producto de Gador y bueno, nuestro resultado se mantuvo. Karina Monetti, buenos días, soy Karina de Mendoza, mi hijo Luciano de 18 años tiene FQ, hace un mes que empezó con el modulador y los cambios son muy favorables, subió de peso, su capacidad pulmonar aumentó, el rendimiento físico, en poco tiempo, muy buenos resultados. Así que, bueno, una felicidad. Bueno, Pablo agradece la explicación. Es así, realmente el cambio, como les comenté, no creo que no lo comentamos, una de nuestras primeras pacientes que empezó con la triple terapia, que era la de Vertex, no había pasado 10 días y su función pulmonar pasó de estar en 50 y algo a casi 70 y después al mes y medio, 2 meses, llegó casi al 100, o sea, el cambio es muy significativo. Obviamente, todo esto va dependiendo de cada paciente y dependiendo cómo seguimos haciendo nuestro tratamiento, ¿no? Y dependiendo la lesión pulmonar que cada uno tiene. Exacto. Bueno, si no hay alguna última pregunta, la verdad que les agradecemos porque es sumamente interesante y la idea era estar en nuestra idea con la doc, ¿no? Como transmitirles el contenido, sí, la explicación, pero fundamentalmente poder acompañarlos, que es lo que hacemos en nuestro equipo, acompañar fundamentalmente. Y también como trabajamos con adultos y adolescentes, ¿no? El niño siempre viene con su papá, pero nosotros decimos, bueno, te hablo a vos, que sos nuestro paciente, y qué te pasa. Y a veces es el tratamiento y todo lo que te rodea también. Y eso lo tenemos siempre muy presente. A ver, la última pregunta de Floren. Dice, ¿mejor usar Calideco original o Trixacar de Gador? Nosotros estamos usando Trixacar en nuestros pacientes y tenemos muy buena evolución, no nos ha cambiado y los pacientes iniciales, que eran 6 o 7, que habían iniciado con Vertex y habíamos podido conseguir por uso compasivo, rotaron directamente, ¿sí? El Estado no permitió más el ingreso y andan muy bien, se mantienen exactamente igual, así que tenemos buena experiencia, la verdad que tenemos buena experiencia. Bueno. Perdón, sí, yo quería hacer una aclaración. Sí, claro. Yo creo que hay pacientes y pacientes, porque nosotros tenemos, por ejemplo, que nos llegan de que hay chicos que realmente han tenido que volver al Trikafta, porque no les ha funcionado el Trixacar. Pero por eso digo, y hay otros que no, que andan perfectamente bien. O sea que no es algo el 100% de seguridad. Por eso quiero aclarar esto, ¿no? De que hay chicos que les va muy, pero muy bien la nacional, pero hay otros chicos que no, que han tenido que volver a Vertex, al original. Por otro lado, bueno, les quería también decir que los datos todos del centro del CETRANGOLO están en nuestra página también de FIPAN, que es www.fipan.org.ar, por si no han podido tomar nota aquí.
Allí están todo el centro de adultos y pediátricos de ustedes, y bueno, y que contamos sí, con nuestra nutricionista que es Milagros, que pueden pedir turno en cualquier momento o ir al centro de ustedes, ¿no es cierto? Y también contamos con apoyo psicológico, que está Sabrina Brancatizano, y contamos también con un asistente social y con una abogada. Así que bueno, queremos agradecerles a ustedes, a la doctora Lilian Cano, por el tiempo que nos han dispensado, y a Milagros, y la verdad que ha sido una exposición buenísima, y yo creo que de mucho, que les hace mucho bien tanto a los pacientes como a los familiares. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo, y si no, Cerramos. Sí, creo que fueron casi todas las preguntas respondidas, así que bueno, Exacto. muchas gracias y un placer que nos hayan acompañado un sábado a esta hora, pero muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de Muchas semana. gracias. Que tengan lindo sábado. Buen fin Gracias. de semana.